Ver la mano de Dios, hermanos, tremendamente. Estuvo un tráiler de doble remolque a punto de, ahora sí que, incrustarse atrás de nosotros. Pero este varón vio esa acción de que se iba a chocar el tráiler con nosotros y se metió para defendernos. Fíjense, como si fuera un ángel que Dios hubiera enviado. Yo les pido encarecidamente que oren. Se llama Adrián Cerón. Y ese corazón, hermanos, no puede ser más que uno. Yo siento que fue el Señor que puso eso en el corazón de este varón para que nos defendiera. Atravesó el Torton con las luces para ayudarnos. Nos jaló con una cuerda. Él es, fíjense, todavía es ingeniero mecánico automotriz. Dice, yo manejo el tráiler porque ayudo a mi papá. Dice, pero soy ingeniero, dice, mecánico automotriz. Entonces me ayudó, ¿verdad?, para salir de esto. De regreso igual, hermanos, una fuga de antifreeze, pero también Dios puso a la persona. Llegamos a las 3:30 de la mañana, no hemos dormido. No preparé un mensaje, pero traemos un estudio bíblico que yo quiero que ahí estuve anoche por ahí sacando notas. Es mucha Biblia, póngase con la Biblia, quien traiga Biblia. Vamos a estudiar la Biblia, amén. Y vamos a ver un tema que es necesario que todo creyente, que todo aquel que ha recibido a Cristo sepa, amén. Porque aquí está el todo de nuestra vida espiritual, amén. El tema se llama nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, amén. Y vamos a abrir allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versos del 1 al 12, amén. Vamos a darle lectura. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso del 1 al 12, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Pueden sentarse. El nuevo nacimiento es un tema por demás importante, hermanos, en la vida de nosotros. Sabemos, ¿verdad?, que por causa del pecado de Adán, nosotros, hermanos, dice que estábamos muertos, ¿verdad? Amén. Estábamos muertos espiritualmente y también ya estábamos condenados a muerte por causa del pecado. Ya no había, dice, nada, ¿verdad? Estábamos destituidos totalmente de la gloria de Dios, ¿ok? Y eso, ¿quién lo originó? Sabemos que viene de Adán, ¿verdad? Y nosotros éramos hijos ¿de quién? De Adán, antes de conocer a Cristo. ¿Y nuestra naturaleza cómo era?
pecaminosa, ¿verdad? Era una naturaleza de muerte e infernal. Esa era nuestra naturaleza. Hermanos, pero Cristo resuelve esa situación en la cruz del Calvario. Y Él, hermanos, genera el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y aquí le pregunta a Nicodemo, ¿verdad? Que para ser salvo, ¿qué podía hacer? ¿Ok? Él era maestro de la ley y dice que era un fariseo. Hermanos, ¿qué eran los fariseos? La palabra fariseo significa apartado. Quiere decir que era un grupo, ¿sí?, que estaba apartado de los demás judíos. Eran miles. Y Nicodemo, hermanos, era de los principales fariseos, de los que más conocían la ley. El aspecto de los fariseos, hermanos, es de que ellos no se conformaban con observar los mandamientos de Dios. Ellos iban más allá, ¿verdad? Al extremo, podríamos decir, en cuanto a saber por qué Dios había dado esos mandamientos. Ellos iban más allá, ¿verdad? Y eran muy extremistas, muy legalistas. Y Nicodemo, hermanos, dice que maestro precisamente de la ley entre los fariseos. Pero, hermanos, dice que Nicodemo, a pesar de que era fariseo, él tenía, ¿cómo le podríamos decir? Sabiduría. Porque dice que él observaba a Jesús, observaba cómo hablaba la palabra, ¿verdad? Y además observaba los milagros que hacía Jesús. Y él, en sus deducciones, dice, pues nadie puede hacer lo que él hace si no proviene de Dios. Entonces podríamos decir que Nicodemo creyó en Jesús como el Mesías. Pero dice que vino de noche, hermanos, ¿por qué? Porque él estaba en una disyuntiva. Estaba en una disyuntiva. Si él era representante de los fariseos y lo veían con Jesús, que en ese momento Jesús era aborrecido por causa de su mensaje, entonces, ¿qué podían hacer con Nicodemo también? Entonces dice que vino de noche a investigar con Jesús cómo podía hacerle para que él fuera salvo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué le dijo? Necesitas nacer de nuevo. Quiere decir que nuestra naturaleza ya estaba muerta. Era una naturaleza muerta, pecaminosa. Estábamos muertos espirituales y éramos reos de muerte por causa del pecado. Y dice Jesús, necesitan nacer de agua, dice, y de espíritu, ¿verdad? Y hermanos, si hay una situación, hay una controversia en cuanto a esto, ¿verdad? Dicen de agua y de espíritu, ¿verdad? Entonces es a través del bautismo, ¿verdad? Dicen muchos por ahí que puedo yo ser salvo. Hermanos, la salvación no viene por el bautismo. La salvación viene por la fe ¿en quién? En Cristo, a través de su palabra. Ahí viene la salvación. El bautismo es la obediencia a las ordenanzas, a los mandatos de Dios. Entonces, por ende, ¿verdad? Si nosotros hemos creído en la palabra, entonces por ende vamos a obedecer el bautismo. ¿O no? Se da por hecho que si tú crees en Cristo, ¿sí? Dice Jesús, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado, pero primero tienes que creer. Entonces da por ende que tenemos que bautizarnos para cumplir con la palabra. Dice Jesús, si me amas, obedece mi palabra. Entonces la clave, hermanos, que está hablando Jesús, habla de agua y habla de espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, para que ustedes puedan entender el nuevo nacimiento y para que ustedes le puedan dar importancia
a las cosas relevantes, hermanos, si queremos ser parte del reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser parte del reino de Dios? ¿Cuántos quieren estar en ese lugar que ya Cristo preparó para nosotros? Amén. Entonces necesitamos saber qué tenemos que hacer. El nuevo nacimiento, hermanos, es el acto a través del cual dice que Dios imparte su naturaleza. ¿Cuántos quieren tener la naturaleza de Cristo? Amén. ¿Qué es lo que hace Jesús a través del nuevo nacimiento? Dice que nos hace partícipes de su naturaleza divina. Quiere decir que ya somos parte de Dios. Amén. ¿Cuál es esa naturaleza divina? A ver, díganme. ¿Qué te da Jesús en tu nuevo nacimiento? Díganme. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, sí, bondad, dominio propio. Quiere decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Jesús? A través del nuevo nacimiento pone su carácter en ti. Esa es la naturaleza de Jesús, ese es su carácter. ¿Qué más te da? Dice que te da su Santo Espíritu. Quiere decir, Dios en ti. ¿Qué más te da? Poder y autoridad. ¿Quién tiene eso? Solamente Jesús. Dice, yo les doy poder, ¿verdad? Para echar fuera demonios. ¿Para qué? Para que sanen enfermos. Si bebieren cosas mortíferas, dice, no les hará daño. Entonces, ¿eso de quién viene? Viene de Dios. No es porque nosotros lo tengamos. Nosotros no tenemos nada de eso. Pero Dios nos hace partícipe de eso. Profecía, milagros. Amén. Nos da la gracia para poder compartirla. Somos instrumentos de Él. Nos convertimos precisamente en extensiones de Él a través del nuevo nacimiento. Amén. Entonces, hermanos, Dios imparte su naturaleza, la vida eterna, porque Dios es eterno y te hace eterno a ti, ¿o no? Y además, hermanos, dice que a todos aquellos que están aceptando la justificación, ¿verdad?, que Él mismo proveyó, hermanos, es parte, ¿verdad?, de ese nuevo nacimiento. Y en el contexto bíblico significa que nosotros hemos nacido de aquí de la tierra o hemos nacido de allá. ¿De dónde viene nuestro nacimiento? De allá arriba, ¿verdad? De allá viene nuestro nacimiento. Literalmente se entiende que debe de haber una transformación de parte de Dios y una renovación en la justicia y santidad divina para ser salvos. Vamos a leer que dice 2 de Corintios. Vamos a leer mucha Biblia, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que en el nuevo nacimiento, sí, vamos a suponer la Marilú que era antes, ya murió. Ya no existe ni la Marilú, ni la Laura, ni el Julio que eran antes. Ya murieron. Ahora ellos son nuevas personas. Son ciudadanos del cielo. Son parte ahora del reino de Dios. Quiere decir que son totalmente diferentes. Dios te dio esa nueva naturaleza, pero está en nosotros conservar esa naturaleza, porque hay mucha gente que pierde esa naturaleza, ¿no? Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan acerca del nuevo nacimiento. ¿Sí? Hay personas que pierden esa naturaleza. Cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador,
dice que comienza una unión con el Espíritu Santo. Amén. Y esa unión, hermanos, con el Espíritu, dice que hace que comience un proceso, ¿sí? Ese proceso es que la naturaleza pecaminosa, ¿qué pasa? Tiende a diluirse. Es como cuando tú agarras las mujeres que lavan ropa, ¿verdad? Que tiene las camisas blancas una mancha y le avientas cloro, ¿sí? Dice la Biblia, ¿verdad? Que el Señor Jesús es como jabón de lavanderos. ¿Qué hace un jabón? Lava hasta que desaparece la mugre, la mancha. Y hermanos, ese es el proceso en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estábamos nosotros internamente? Sucios. Y hermanos, y Dios está iniciando ese proceso de limpieza en nosotros. Pero ¿qué pasa, hermanos, si tú vas y te revuelcas de nuevo? Y eso es lo que Dios no quiere. Y Dios quiere que ese proceso que Él inició en ti avance. Porque Dios está hablando de una iglesia limpia, una iglesia resplandeciente, una iglesia sin mancha, con vestiduras blancas. Entonces tú tienes que permanecer en el proceso que Cristo originó en ti, del nuevo nacimiento, ¿verdad? Cristo te quiere mantener precisamente que tú vayas creciendo, no menguando, no que retrocedas, sino que tú avances. ¿Podemos entender eso? Por eso no debemos permitir, hermanos, nada, ¿verdad? Decir que atrás, ni para agarrar vuelo. Ya no. ¿Sí entendemos eso? Entonces comienza esa naturaleza pecaminosa a desaparecer, a diluirse. Y lo que queda es comenzar a crecer espiritualmente. Esa alma estaba dañada. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué va a hacer el Espíritu? A renovar, ¿verdad? A restablecer, a redimir, a restituir esa alma y ese cuerpo que habían sido dañados por causa del pecado. Eso es lo que quiere Dios en ti. Dice que tú vayas como la aurora, dice, de poder en poder, dice, y de gloria en gloria. Cada día que te parezcas más ¿a quién? A Cristo. Porque dice que te va a llevar a la estatura del hombre perfecto que es Cristo Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Hay un proceso, ¿verdad? Entonces el nuevo nacimiento genera el proceso en la persona. Lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Someterte a Dios. Someterte a Dios. Y a través de la obediencia de la palabra. Amén. Hermanos, ahí está la clave. Muchos dicen, ¿verdad?, que hablan de que nacer de agua es el bautismo. Aquí está hablando el agua que limpia, es la palabra. Hermanos, si tú no lees la Biblia, si tú no estudias la Biblia, ¿qué quiere decir, hermano? Cuando tú siembras una planta, ¿esa planta qué necesita? Agua. Y el que la riega y el que la lleva al crecimiento es el Espíritu Santo. Cada vez que tú estás estudiando la Biblia, que estás atesorando la palabra y estás en obediencia a la palabra, ¿qué estás haciendo? Estás echando agua. Y dice la Biblia que también es alimento. ¿Y qué es lo que va a pasar con esa planta? Va a ir. Pero si deja de recibir agua, se va a secar, se va a marchitar. Por eso es importante a los que no leen la palabra. Lo que les estoy diciendo es bíblico, hermanos. A los que no estudian la palabra, a los que les da sueño la palabra, atentos, apercíbanse. Porque la palabra, hermanos, es precisamente la que está generando esa
limpieza, ese poder, esa renovación en ti. Por eso dice Pedro, ¿verdad? Ya tienes la fe. Si estás aquí es porque tienes fe. Pero a esa fe añádele virtud, quiere decir ganas, ¿verdad? Aunque tenga flojera, aunque me duele la cabeza, yo voy a estudiar la palabra, voy a ir allá a la congregación, voy a escuchar la palabra, porque la fe viene, dice, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces añádele esa virtud, ¿verdad? Que es tu voluntad. Y a esa voluntad y a esa virtud dice, añádele conocimiento. Porque ahí está la clave del crecimiento espiritual. Ahí está la clave, hermanos, del avance, del proceso del nuevo nacimiento. Porque precisamente Dios te quiere llevar al pleno conocimiento de Cristo. Entonces está la palabra y está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede trabajar si la palabra no está en ti. ¿Quién es la palabra, hermanos? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo, ¿quién es la palabra? Es Jesús. La palabra es espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? A través de su palabra es generar ese proceso. Y no lo entendía Nicodemo. Nicodemo no entendía eso. Y era maestro de la ley, enseñaba la palabra y no entendía lo más elemental. ¿Amén? Hermanos, cuando no entendemos, ¿verdad?, acerca de lo de la palabra, cuando no entendemos esto, hermanos, somos alguien más con una vida rutinaria dentro de la congregación que nunca va a poder ver la manifestación del poder de Dios en sus vidas. Yo cuando salí de aquí para Hidalgo, yo le dije, Señor, yo pongo mi vida, pongo esta unidad en tus manos, Dios, protégeme, envía ángeles. Y hermanos, yo hablé y le dije al Señor, Señor, yo voy en tus manos. Y esa persona, hermanos, llegó porque fue cuestión de segundos, llegó a auxiliarme. ¿Quién lo mandó? Y hermanos, yo llegué, salí allá con bien, yo digo, yo voy en tu nombre, yo voy a llegar bien, y llegué bien. Yo le dije, ¿a qué hora te hablé, Marilo? A las 8 de la noche, ¿verdad? No, que iba yo a salir de Hidalgo. ¿Qué te dije, Mari? Se ha descompuesto su camioneta. Te dije, prepárate, ¿verdad? Y me decían mis hijas, papá, vete a la madrugada. Mi esposa también. Le digo, yo tengo que estar allá en el servicio. Yo traía eso en mi corazón, estar aquí. Y Dios me cumplió ese deseo en mi corazón de estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra. Porque, hermanos, nosotros somos parte de Dios. Y Jesús, hermanos, cuando fue a resucitar el hijo de la viuda de Naín, él salió desde la noche anterior y caminó, hermanos, muchos kilómetros, caminó para llegar justo en el momento antes que lo enterraran, antes que pasara cualquier cosa. Llega Jesús y ora por ese muchacho, hijo único de esa viuda, para resucitarlo. Y nosotros tenemos que ser así. Desear, hermanos, con todo corazón el reino de los cielos. Ese es el nuevo nacimiento. La persona que no tiene eso en su corazón no ha nacido de nuevo, hermanos. Está totalmente perdido y destituido. Sus caminos son de muerte. El Espíritu Santo no está en él. Y es triste, hermanos, porque Cristo vino a salvar a esas personas y las personas no entienden lo más elemental de la palabra. No seamos religiosos ni rutinarios. ¿Qué dice Efesios, hermanos, capítulo 4?
versos 14 al 22. ¿Qué dice? Dice que no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Una persona que no entiende la palabra anda de iglesia en iglesia, anda de doctrina en doctrina, se pasa de testigos a mormones y anda ya con la luz y hermanos, ¿por qué? Porque no entiende la palabra. Nosotros no somos religiosos. Dígame cuántas religiones fundó Jesús. Ninguna. Solamente dijo, aquí está mi palabra, el que la quiera seguir. Si me amas, guarda mi palabra. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras. Está hablando de la palabra, no de religión. Amén, gloria a Dios. ¿O no? Amén. Dice, no sean niños fluctuantes llevados por quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de ¿qué? De hombres, que para engañar emplean con astucia, dicen, las artimañas del error. Vete para acá, ¿verdad? No, aquí te vamos a consentir. Acá tú puedes pecar, ¿verdad? Puedes hacer lo que quieras. No te vamos a decir nada, te vamos a apapachar. Eres salvo. ¿Qué más? Eres salvo. Ya eres salvo, ¿verdad? Tú no puedes hacer lo que quieras. Y te hablan de prosperidad y te hablan de muchas cosas para convencerte. Hermanos, pero la Biblia, Jesús, hermanos, cuando habló en contra del pecado. A la gente no le gusta que tú le hables de su pecado. No le gusta que tú los confrontes. Y Jesús vino a confrontarlos. ¿Qué dice? Yo voy a poner enemistad entre tu padre y tu madre, ¿verdad? Los hijos contra los padres contra los hijos. ¿Sí? Vamos a tener enemigos por causa de ¿quién? De Jesús. Porque nosotros ya no somos de este mundo. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué más dice el verso 15? Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿Qué dice? Crezcamos. estamos en todo en aquel que es la cabeza, ¿Qué quiere Cristo entonces? Que tú crezcas espiritualmente. Verso 16. ¿Qué dice? de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que sea, ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿De quién habla ahí? De la iglesia. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Nos vamos a ir edificándonos en amor, ¿verdad? A lo mejor hay algo que yo no entiendo y Marilú lo entiende, porque el Espíritu Santo se lo reveló a ella y ella lo va a compartir conmigo. O puede tener un don, ¿verdad?, que yo no tengo y lo va a compartir con la iglesia y nos vamos a ir edificándonos unos a otros. Pero todos estamos en el nuevo nacimiento, estamos creyendo en Jesús y estamos creciendo espiritualmente. Esa es la iglesia. ¿Sí? Amén. ¿Qué más dice? Verso 17. Esto pues digo yo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, 18. teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, 19. los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí, vamos a pararnos ahí. ¿Qué te está diciendo la palabra? ¿Qué te está diciendo la palabra? ¿Sí? Que cuando nosotros nos salimos del contexto de la palabra, de la obediencia, cuando te sales de la comunión del Espíritu Santo, ¿hacia dónde vas? Hacia esto que te está hablando aquí. ¿O no? Hacia esto te va a llevar. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad, dice, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos de... Vuestra mente, ¿Dónde está tu problema? la mente, Aquí está tu problema.
está en la mente. ¿No? Existen dos tipos de naturaleza, hermanos, en el ser humano. La naturaleza de muerte o satánica y la naturaleza nueva, la nueva creación. Dice que esta naturaleza, la nueva creación, es conforme a la naturaleza de Dios, y la otra es conforme a la naturaleza de ¿quién? De Satanás. ¿En cuál quieres estar? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te despoja de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza satánica, la despoja totalmente. ¿Sí? Y dice que en el alma quedan las cosas viejas del viejo hombre. Y también, ¿qué hace el Espíritu? Dice, las despoja. Por eso dice la Biblia que andemos en el Espíritu, no en los deseos de la carne. ¿Y qué va a hacer, hermanos? También hay otra naturaleza en el cuerpo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer el Espíritu? También la va a despojar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a crecer la naturaleza de Dios en nosotros y va a menguar la naturaleza vieja y pecaminosa hasta que desaparezca. ¿Sí podemos entender eso? Hasta que desaparezca totalmente. Lavar, hasta que quedes limpio, santo, puro. Pero eso, si tú lo permites, depende de ti. Amén. Todo nuestro ser necesita ser procesado. Todo nuestro ser necesita ser santificado, rendidos, ¿verdad? Completamente al Señor. Amén. Efesios 4, 23 y 24, ¿qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Amén. Entonces, todo tu ser necesita ser procesado. Alma, cuerpo y espíritu. Necesita proceso. Si tú interrumpes ese proceso, ¿qué pasa? Dejas de crecer, te estancas. ¿Y hacia dónde vas a tender? Hacia atrás, hacia tu manera vieja. ¿Sí o no? Entonces necesitamos ese proceso. Dice Pablo, ¿verdad? Vístete del nuevo hombre. Ese nuevo hombre, hermanos, fue creado en la justicia y en santidad de la verdad. Y ante esta perspectiva podemos deducir, ¿verdad?, la lucha y el trabajo que tenemos por delante. Por eso dice el Señor, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, no desmayes. El que pone la mano en el arado, no mira atrás. Mas el que perseverare, dice, ese será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios, hermanos, te está hablando a través de la palabra lo que tú tienes que hacer. Pero a veces no queremos entenderlo, ¿verdad? Nos da sueño la palabra, ¿no? Si fuera una película de esas de acción y de sensualidad, está con los ojos hasta pelados así, ¿verdad? Pero la palabra, ¿por qué te da sueño? ¿Por qué te aburre? ¿Por qué ya te quieres ir? Dígame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa naturaleza? Porque cuando esa naturaleza es de Dios, hermanos, y escucha la palabra, ¿qué pasa? La palabra se rema, te impulsa, te anima, te levanta, te da fuerzas, te pone, ¿verdad? El Espíritu Santo comienza a interactuar. Pero cuando el cuerpo anda, hermanos,
que no está siendo procesado, cuando el alma no está siendo procesada, ya no queremos ir, ¿verdad?, con una predicación. ¿Sí o no? Entonces hay problemas ahí. Está habiendo problemas. Mucha gente se envuelve en rutinas religiosas. Se encierran en 4 paredes por años y están jugando a la religión. Sin cambios. El nuevo nacimiento hay cambio. La gente cambia. ¿Sí? Yo creo, hermano, firmemente que la palabra de Dios tiene el poder en sí misma de cambiar vidas. Les voy a decir una cosa, cuando yo me convertí a Cristo, hermanos, yo me leí la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y de vuelta para atrás. Siempre yo tenía esa avidez y sigo estudiando la Biblia, hermanos, y cada día el Señor me enseña algo nuevo. Es una fuente inagotable de tesoros, de recursos, de sabiduría, hermanos, que ustedes necesitan sumergirse en la palabra para que puedan entender lo que el Espíritu Santo quiere de ustedes. Pero les puedo asegurar que ustedes dedican la mayor parte del tiempo en las cosas que se van a perder que en las cosas que nos van a salvar. Le dan más importancia cuando debe de ser al revés. Debemos darle más importancia a las cosas de Dios. Dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y lo demás. Haz tesoros, dice, en el cielo donde la orina y el hollín no corrompen. Deleítate, dice, asimismo, en Jehová y Él te concederá. Si tú lo buscas de todo corazón, dice el Señor, yo me dejaré encontrar. Pero, hermanos, eso que sentimos en el cuerpo, esa que te da sueño, que te da pereza, ya me aburrí, ya me quiero ir, ¿verdad? Y esa algo que trae en el alma que no descansas, que trae estrés, que trae preocupación, que no vienes a descansar a la casa de Dios, es que hay problemas ahí en el proceso que Dios genera en ti. Algo está pasando ahí. Y el único que puede solucionarlo es tu voluntad de entregarle tu vida a Cristo totalmente. Háganlo, hermanos. El reino de los cielos es lo mejor que Dios pudo haber puesto en nosotros. Amén. Tristemente, hermanos, muchos han convertido el evangelio en una religión más. Son religiosos. Se salieron de una religión y se metieron a otra. Siguen siendo los mismos que eran cuando eran católicos. Igual, no cambian. Nomás cambiaron de nombre, pero siguen siendo igual de enojones, de groseros, de malmodientos y siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque no hay ese proceso del nuevo nacimiento. ¿O no? Colosenses 1, versos del 13 al 14. ¿Qué dice? ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Cuál pastor? Colosenses 1, versos 13 y 14. ¿Qué dice Jesús? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso lo dice Pablo, perdón. Amén. Dice que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Eso es lo que hizo el Señor. La palabra dice, hermanos, que fuimos librados. La palabra librado en griego es Roma. R-H-U-O-M-A, Roma. Significa rescatados del peligro. Entonces Cristo te rescató del peligro, ¿verdad? Que existe cuando estás bajo la potestad de las tinieblas. Y ahora, ¿dónde estamos? Dice Colosenses, estamos en su luz, ¿verdad? Donde Él es nuestro Señor y Salvador. Ahí mismo Colosenses 1:20, ¿qué dice? Y por medio de Él reconciliar contigo todas. Amén, adelante, hermano. Todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos.
Amén. Colosenses 2:12 al 17. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí parece tantito. Estamos viendo la importancia del bautismo ahí. Amén. Verso 13, ¿qué dice? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué dice aquí? Que nos dio vida juntamente con quién? Con él, con Estamos adheridos de Él. Amén. Él es eterno, nosotros seremos también eternos. Amén. Él es santo, nosotros, ¿cuál es el proceso? La santificación. Amén. Porque Él así lo quiere. Del 14 al 17, ¿qué dice? anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que todas las 4 categorías de demonios que hay, ya contigo no tiene nada que ver. Amén. ¿Qué más dice? Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, y todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. El cuerpo es de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, en el Evangelio de Juan, Jesús le dice a Nicodemo, ¿verdad? Que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Lo dice ahí en Juan 3:3. Amén. Que le da a entender que nadie puede caminar. Escúchenlo bien. Nadie puede caminar en la misma dimensión donde Dios habita, ¿sí? A menos que haya nacido de nuevo. Por eso te dice que puedes entrar confiadamente. ¿A quién le está diciendo eso? A los nacidos de nuevo. Un gentil, un pagano, un impío, alguien que no ha nacido de nuevo no puede estar en esa dimensión. No se le es permitido. Por su naturaleza. ¿Eh? Entonces, hermanos, nadie que no haya nacido de nuevo va a poder percibir, entender o discernir el reino de Dios. Si no ha nacido de nuevo, hermanos, eso responde la pregunta que muchos se han hecho. ¿Por qué muchos no perciben las cosas de Dios? Cuando tú hablas de Dios, como das testimonio con las cosas que Dios hace contigo, y dices, está loco, es un fanático, está mintiendo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no puede discernirlas ni entenderlas. Solamente los que son parte de Dios, del reino de Dios, son los únicos que pueden entender eso. Los demás no lo entienden. Es locura, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa y satánica debe de ser removida, y la nueva naturaleza de Cristo debe ser impartida en el individuo para que pueda percibir lo celestial. Ese nuevo nacimiento ocurre, ¿verdad?, cuando nosotros hacemos de Jesús nuestro Señor y Salvador. Romanos capítulo 10, versos del 8 al 10. ¿Qué dice? Cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Que con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermanos, aquí está claro, ¿verdad? Siento que no necesitamos ahondar más. Pablo, hermanos, también amplía ese pensamiento expresado por Jesús acerca del nuevo nacimiento. Lo dice allá en 2 de Corintios, ya casi terminamos, 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gálatas capítulo 4, verso 5,
¿qué dice? Gálatas, ¿qué pastor? 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Juan también expresa esa posición del nacer de nuevo, hermanos. Dice allá en Juan 1:12-13, ¿verdad? Entonces, hermanos, el hombre fue creado para estar en unión con Dios, pero perdió esa posición cuando pecó. ¿Qué es lo que generó Adán? Generó esa naturaleza pecaminosa. ¿Y qué hizo Cristo? Dice que nos retorna a la gracia, ¿verdad? Romanos 5:19. ¿Qué dice? Romanos 5:19. Porque así, por la desobediencia de un hombre, dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver, hermanos, las evidencias de alguien que nació de nuevo. Está grande este estudio. Yo siento que lo vamos a cortar y a ver si puedo compartirlo. Todos estos textos acerca de las evidencias, ¿verdad?, de una persona que nació de nuevo. Les voy a decir, les voy a ir enumerando. No voy a dar los textos, después les envío los textos. ¿Eh? Sí, la evidencia de que alguien nació de nuevo es que guarda sus mandamientos. Esa es una. Dice que comienza a caminar como Cristo, como Él anduvo. Comienzas a amar a los hermanos. ¿Sí? La Biblia dice que el que no ama no tiene a Dios. También caminas sin pecado. ¿Sí? Quiere decir que tú has sido perdonado. Es una evidencia, ¿verdad? Quiere decir que andas en paz, sin miedo, sin esa preocupación. ¿Qué otra cosa? Permanecemos en su palabra. Amén. Todo lo que tú haces lo sujetas a la palabra, ¿verdad? Hacemos la voluntad de Dios. Otro aspecto es de que vas a estar en la unidad. La palabra, la persona que ha nacido de nuevo busca la unidad, porque ese es el espíritu de Cristo. Amén. La unidad. El que no ha nacido de nuevo busca la división. ¿Sí? ¿Y la división de quién viene? De Satanás. De Satanás. ¿La unidad de quién viene? De Cristo. Él oró en Juan 17, él oró por la unidad. Amén. Otra cosa del nacido de nuevo, busca las cosas de arriba. Busca crecer espiritualmente. Busca, ¿verdad?, testificar. Busca tener poder y autoridad. Busca predicar la palabra. Todas esas cosas que vienen de arriba, el nuevo nacido las busca. Amén. Otro aspecto, ¿verdad?, del nuevo nacido es que su vida está escondida en Cristo. Como dice Pablo, si muero, soy de Cristo. Si vivo, soy de Cristo. Amén. Así andamos. Y también, hermanos, recibimos bendiciones a través del nuevo nacimiento. Recibimos poder, habilidad. ¿Sí? También dice que somos hijos de Dios. Son los beneficios. Tenemos libertad absoluta del pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de ti. Amén. Esos son los beneficios. Tu amor es genuino, no es fingido. Se siente. ¿No sienten eso ustedes? Sí, amén. Se siente. Amén. Amamos a Dios como Padre. Obedecemos sus mandamientos. Tenemos poder para vencer al mundo. Y hemos sido libertos del poder de las tinieblas. Esos son los beneficios. Y terminamos como conclusión, ¿verdad? Vamos a Santiago 1:18. ¿Qué dice? Estoy cortando bastante, ¿eh? Santiago 1:18. ¿Qué dice? Él de su voluntad nos hizo nacer. Dice Él de su voluntad, dice, Nos hizo nacer Por- por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿cómo nos hizo nacer? ¿Qué dice? ¿Por qué? Por la palabra. Entonces, el nuevo nacimiento, ¿cómo viene? Por la palabra. Entonces, si tú no estudias la palabra, si tú no te interesa la palabra, ¿qué pasa ahí? No hay nacimiento. ¿Amén?
Y terminamos con Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. ¿Qué dice? Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pueden ponerse de pie. Vamos a ver, dice que hemos sido renacidos. ¿Qué quiere decir renacidos? Hemos vuelto a nacer. Eso significa renacido. Dice, hemos sido renacidos no de simiente corruptible, no como nacimos originalmente, de un papá pecaminoso y de una mamá pecaminosa, sino que hemos sido renacidos. ¿Qué dice? Incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quién trae el nuevo nacimiento, hermanos? Es el agua. Amén. Y que cuando tú crees a la palabra, sí, que la palabra llega a ti, la fe, comienzas a estar en la palabra. ¿Qué hace Jesús? Dice que envía su Santo Espíritu. Por eso dice Jesús que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede ser salvo, no puede entrar al reino de Dios. Entonces necesitamos la palabra y necesitamos el Espíritu, ¿verdad? Para poder nacer de nuevo y para poder ir creciendo, ¿verdad? Como una planta, le vas echando el agua, va creciendo, ¿sí? Y eso es lo que quiere Jesús, ¿verdad? Que no te quedes rezagado, que no te vuelvas, que no te seques, que no te pierdas. ¿Quieres crecer espiritualmente? Ahí está la palabra, ahí está el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Ahí está, hermanos, todo para nosotros. Cristo lo proveyó. Cuando tú crees a la palabra, cobra vida, se hace espíritu. Y dice que hace. ¿Para qué fue enviada la palabra, hermanos? Para hacer lo que quiera hacer Dios en nosotros, ¿verdad? Hermanos, cuando tú confiesas la palabra con fe, ¿qué dice la Biblia? Puedes mover montañas. Amén. Puede haber sanidad. El poder de Dios comienza a manifestarse en ti, porque tienen la naturaleza ¿de quién? De Cristo. Eso es lo que Dios quiere de ti. Y si te trajo, hermanos, a una congregación donde estamos buscando a Cristo, donde se está predicando la palabra, hermanos, nútrete. ¿Te cuesta trabajo? Sí, pero dice el Señor, esfuérzate. Dobla rodillas. Hermanos, ¿ustedes creen que a veces tenemos sueño, estamos cansados, estamos a veces afligidos, pero dobla las rodillas? Eres hijo de Dios, eres parte del reino de Dios. Dice la Biblia, todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús será hecho, ¿verdad? Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti. Dice, pide lo que quieras. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y si guardas mis mandamientos, dice mi Padre, te amará y vendremos y haremos morada contigo. ¿Dónde está todo, hermanos? Ahí está. La palabra y el Espíritu Santo. Cristo está allá intercediendo por nosotros. Él se pone en tu lugar delante de Dios. Así que cuando tú clames a Dios, el Señor no te está viendo a ti, ¿verdad? Está viendo a Cristo en ti. Vamos a orar. Padre eterno, Dios maravilloso, tu palabra ha sido expuesta, bendito Padre. Dios, ábrenos el entendimiento, Señor, para que podamos comprender, Señor, la verdad de ese proceso que has generado en nosotros. Quita toda pereza espiritual, toda incredulidad, bendito Dios, porque la incredulidad, Señor, viene, Señor, la falta de fe viene por el desconocimiento de tu palabra, Señor. Porque no hay una comunión, Señor, no hay una búsqueda. Hay esa carne aún, bendito Dios, se sobrepone sobre el espíritu. Esa alma, Señor, aún tiene a ese viejo hombre, Señor, o a esa vieja mujer. Ya iniciaste a través de la fe ese proceso. Padre, yo te ruego, Dios, que nos ayude, Padre, a salir, Señor, de ese hoyo, Señor, de
fango, Señor. Necesitamos de ti, Señor, de tu fuerza, de tu sabiduría. Necesitamos, bendito Dios, clemencia, piedad, Padre. Solamente tú puedes hacerlo, Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder generar en nosotros, Señor, esa naturaleza de Cristo, esa manera ese carácter de Cristo, esa gracia, Padre, que transforma, Señor, que pueda inundar nuestra mente, nuestro corazón, que todo nuestro pensamiento, Señor, todo nuestro ser, bendito Dios, te busque, Señor, así como esos bebés que desean esa leche, Señor, esa leche de la palabra, bendito Dios, que así, bendito Dios, Padre, lloremos, que así, Padre, busquemos, bendito Dios, con ansiedad, Señor, la leche de tu palabra, para que pueda haber crecimiento, Señor, que ya no seamos más niños, bendito Dios, fluctuantes, sino que podamos cada día ir creciendo, comiendo, Señor, ese alimento sólido, buscando, Señor, esos tesoros, esa fuente inagotable de tu palabra. Y es la manera, Dios, que el Espíritu Santo va a generar, Señor, ese crecimiento, Señor, a la estatura del hombre perfecto. Esa es la manera que vamos a ir creciendo de poder en poder y de gloria en gloria. Esa es la manera que vamos a tener sabiduría para hablar, para tomar decisiones. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios, quita, Señor, esa necedad en nuestra mente y en nuestro corazón. Haz algo, Señor, en nuestra vida. Ponemos todo, Señor, en tus manos. Quita toda rebeldía, toda necedad, toda conformidad, toda pereza espiritual, Dios. Aviva, Señor, ese fuego que hay en nosotros, Padre, que tú has puesto. Te damos la gloria y te damos la honra, bendito Dios. Bendecimos tu nombre, Dios, porque es grande y maravilloso. Aquí estamos, Dios, somos tuyos, ovejas de tu prado. Nos has sacado de las tinieblas y nos has pasado en tu luz. Ayúdanos a creer, a caminar. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Queremos vivir en la fe, Señor, de tu palabra. Y darte gloria en todo lo que hacemos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Dile a Jesús, Jesús, haz mi carácter, Señor. Haz mi carácter.
Padre, por esta palabra. Dios, yo te ruego, Dios, que la vida de mis hermanos, Padre, sea tocada, Señor, por tu palabra. Que esta palabra haga rema, Señor, en sus vidas. Ellos, Padre, pueden conocer, Señor, cuál es tu perfecta voluntad, Señor, a través de las Escrituras, bendito Dios. Yo te ruego que seas con ellos, bendice sus vidas. Dios, te ruego por Adrián, Señor Cerón. Mira, Padre, que tú lo pusiste, Señor, ahí, Señor, en ese momento, Padre, para ayudar. Te ruego, Dios, que tú lo rescates, Señor. Salva su vida, bendito Dios. Te ruego por él. Te suplico, bendito Dios, por todos aquellos que están en necesidad, que han estado pidiendo oración, por mi nieto, Señor, por Sergio. Padre, te ruego, Dios, por la familia, Señor, de mis hermanos, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Te ruego, Padre, que tú tengas piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros. Ve con el que va lejos como aquel que va cerca. Padre, despídenos en completa paz, no de tu presencia, Señor, sino los unos con los otros. Padre, que tu amor, tu paz y tu perfecta comunión sea con todos, en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor amado. Amén y amén. Que Dios los bendiga.